Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, un par de minutos antes de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10, en un día con mucha información política, mucha información económica. En un ratito vamos a estar hablando con Miguel Bain. ¿Quién es Miguel Bain? Bueno, uno de los hombres más escuchados en la City financiera, uno de los economistas estrellas de la City, pero también el economista más escuchado por Daniel Scioli, nada más y nada menos que el gobernador de la provincia de Buenos Aires y candidato presidencial. Scioli, que está jugado y lanzado en la carrera al 2015. En un ratito les vamos a contar qué está haciendo Scioli por estas horas. Y Miguel Bain, es muy interesante en este momento charlar con él para tratar de tener una visión de cómo hace el gobierno para enfrentar uno de los principales desafíos que tiene, que es el dilema de Cristina. Y yo diría también el dilema de Scioli, ¿no? Porque Scioli, sus chances dependen mucho de lo que pase con la economía, y el dilema que tiene el gobierno es, sigue manteniendo el dólar a 8 y esta estabilidad y esta calma financiera y cambiaria mientras se ahoga la economía, o trata de bajar un poquito las tasas de interés para darle aire a la economía con el riesgo de que vuelva la corrida al dólar. Esa es la discusión que hay hoy en el equipo económico, y en un ratito vamos a estar hablándola con Miguel Bain. También vamos a discutir con Laura Alonso, la diputada, yo diría más ultra, del PRO, si hay un desencanto con Macri o están más convencidos de que Macri corre a la carrera presidencial con una dosis fuerte de pragmatismo, porque en el día de hoy lo que se discute es si hay un pacto Cristina-Macri. Después de ese encuentro en las oficinas de Facebook, hoy ha salido el radicalismo a través de Gerardo Morales a decir que es evidente el pacto entre Cristina y Macri en la ciudad de Buenos Aires. A esto se sumó Pino Solanas, es decir, todo el Frente UNEN denunciando la convivencia pacífica entre el macrismo y el kirchnerismo de cara a la elección presidencial del año próximo, y por otro lado el masismo también. Massa también diciendo que a Cristina le conviene como candidato ideal de la oposición Mauricio Macri para debilitarlo al propio Massa y también a cualquiera que aspira al liderazgo dentro del peronismo, tal vez Daniel Scioli. Hoy votaron en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires conjuntamente el macrismo con parte del kirchnerismo. Hubo parte del kirchnerismo que no, que se dio vuelta y que se abrió. Sí, o que no estuvo. Claro, pero el kirchnerismo y el macrismo votaron. ¿Qué votaron hoy en la ciudad de Buenos Aires? Votaron el traspaso del edificio de la ex ESMA a La Nación, que hoy pertenece a la ciudad por un lado, y también votaron la disolución del Instituto de la Memoria, que era un espacio que existía en la ciudad de Buenos Aires, era un ente autárquico, pero dependía sobre todo de la ciudad. Eso quedó aprobado por la mayoría de la legislatura ante la resistencia de un sector de los organismos de derechos humanos. Hoy fue Nora Cortiñas, presidenta histórica de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, crítica del gobierno nacional, quiso hablar, no la dejaron hablar. Fue llamativo eso, en la legislatura no pudo hablar Nora Cortiñas. Otro de los que se opone a esta disolución, sobre todo del IEM, era Adolfo Pérez Esquivel, que fue uno de los que dijo hay un pacto entre el kirchnerismo y el macrismo. Ahora, evidentemente a Macri no es que le interese el Museo de la Memoria o la ex ESMA. Por eso se lo saca de encima. Claro, es un tema que se lo saca de encima, lo mismo que la estatua de Colón, ¿no? Que Cristina la sacó ahí detrás de la Casa Rosada y va a estar en Costanera Norte. Es otro tema que se sacó de encima a Macri. ¿Qué le interesa en ese ajedrez político que es hoy la carrera electoral a Mauricio Macri? Que Cristina le apruebe una serie de obras que necesita inaugurar de acá a agosto del 2015 para consolidar su campaña presidencial. Sí, los anuncios que necesita para llegar con fuerza a la elección presidencial, y el próximo anuncio, la próxima foto conjunta entre Cristina y Macri, ¿de nuevo? La vas a ver, claro, antes de que empiece el Mundial. Lo contó Macri ayer en Radio Mitre, diciendo que se va a inaugurar la autopista Ilia, ese tramo de la autopista Ilia, y ahí van a estar juntos. Bueno, es una obra fundamental, muy importante, pero que Macri logró realizar cuando Cristina le corrió el alambrado. Sí. Ahora muchos dicen, si por un alambrado o por la estatua de Colón o por la terminal de Retiro, que también va a tener una sucursal en la zona sur de la ciudad, Macri no está acercándose al kirchnerismo, a Cristina, cuando todos se están alejando. Es decir, Macri, que en algún momento dijo a esto hay que tirarlo por la ventana, justo cuando toda la dirigencia política toma distancia de la presidenta, y si bien no critica a la presidenta, ha usado como punching ball al jefe de gabinete, a Capitanich, hasta Tinelli está en esa movida
de hands off, sí, digamos, de sacar la mano y alejarse, sí, bueno, Macri va y le tiende una mano a Cristina. Sí, es importante también decir que nunca el kirchnerismo le hizo demasiada oposición a Macri en la ciudad, jamás. El año pasado votaron lo que se conoció como el Pacto Procá, que lo denunció una parte muy pequeña de la oposición, sobre todo negocios inmobiliarios en la ciudad. El Pacto Procás. Procá, no, Procá por el kirchnerismo, el acá, ¿no? Pero se votaron alrededor de 10 leyes que habilitaban negocios inmobiliarios en algunos terrenos ferroviarios. Eso lo votó casi todo el kirchnerismo. Fue Kicillof en ese momento, incluso que todavía no era ministro de Economía, a la legislatura. Y después también hay una figura en común, en la ciudad estoy hablando, que es Cristóbal López, ¿no? El dueño de casinos y tragamonedas, que se lleva bien con el gobierno, por supuesto. Nacional o es un hombre de kirchnerismo. Y se lleva bien con Macri. Y se lleva bien con Macri. Eso hasta la foto y hasta la reunión. Esa es la historia de la tenue oposición del kirchnerismo a Macri en la ciudad. Por eso, acá hay que analizar este tema, un ratito lo vamos a discutir con Laura Alonso, pero acá hay dos interpretaciones. Una, la más obvia, y que siempre Cristina lo dejó trascender, que para ella el adversario perfecto desde el punto de vista político era Mauricio Macri. Hasta en términos ideológicos, ella conformaba un espacio de centroizquierda amplio y Macri la centroderecha, y lo elogia a Macri por haber sido consecuente en los últimos 10 años en su crítica al kirchnerismo. Y de esa manera se saca de encima a Cristina un liderazgo incómodo para todo presidente peronista que puede surgir en el peronismo, ya sea con Scioli o con Massa, y un liderazgo, si se quiere, incómodo desde el punto de vista ideológico, que es Unen, que le ocupa a Cristina el espacio que ella dice ocupar. A la izquierda de Cristina no quiere nada, y está a la pared. Esa es la primera interpretación. La otra interpretación, que hoy la dejó vertir Carlos Pañi, el columnista del diario La Nación, es que la reunión secreta que tuvieron hace un mes Cristina y Mauricio Macri coincidía con una movida muy fuerte que hubo en el gobierno de la ciudad para condonar deudas al casino de Cristóbal López, ¿no? Al hipódromo. Es decir, que no solamente era alta política la que tal vez discutían Macri y Cristina, sino que había algo más. Sí, no la veo a Cristina haciendo de defensora de los intereses de Cristóbal López. A ese nivel no lo veo. Pero sí, es cierto... ¿A Macri lo ves? A Macri sí. Sí, pero a Macri sí en la ciudad. No, a Macri sí en la ciudad, en su momento con el Sindicato de Juegos de Azar. Hay una historia larga para contar de Cristóbal López en la ciudad. Me parece que Cristóbal López es una figura ligada a Néstor Kirchner. Con Cristina hay otra historia, pero bueno, se han escrito libros, se puede charlar mucho sobre eso. No la veo a ella pidiéndole una reunión a Macri para garantizarle algún negocio a Cristóbal López. Sí es cierto que Cristóbal López surge con Néstor Kirchner, desde que es un empresario de Comodoro Rivadavia. Bueno, hoy Pañi culminaba su columna diciendo, miren, todo esto, toda esta movida fue apelada en la justicia. Y ahora Macri tiene que decir si acepta la apelación, es decir, si mueve a los fiscales de la ciudad para apelar la impugnación de toda la movida judicial que hubo con Cristóbal López o no. Hagan sus apuestas, decía Carlos Pañi. Bueno, hay que ver. Pero bueno, más allá de eso, es evidente que hoy hay más sintonía entre Cristina y Macri que lo que puede haber entre Cristina y cualquier dirigente de UNEN, entre Cristina y Massa. Y muchos se preguntan, bueno, ¿cómo está la relación con Daniel Scioli? Que esta semana, sin pedir permiso, se ha reunido con varios gobernadores, están todos lanzados en el sciolismo, ya van a las provincias, pegan los carteles Scioli 2015, han sacado a la cancha a todos sus principales dirigentes políticos. Ya tienen el vice, además, ya tiene el candidato a vicepresidente. Pichetto. Sí. Ya es el candidato a vicepresidente de Scioli. Él se promueve, ¿no? Él se promueve. Es decir, hay movida incluso dentro de los senadores del PJ porque quieren ser los vice algunos de Scioli. Es decir, ¿cuál es la relación de Cristina con Scioli? En este momento no está clara. No está clara, pero si uno mira un poco cómo ha sido la historia de Scioli con el kirchnerismo, te vas a dar cuenta que cada vez que Scioli avanzaba demasiado, tenía un planchazo en la frente por parte de algún funcionario de la Casa Rosada o del propio Néstor Kirchner en su momento, o de la presidenta. Hasta ahora no se ve eso. Hasta ahora lo que se ve es que Scioli puede avanzar, como avanza Randazzo, como avanzan otros precandidatos, como avanza, por supuesto, Uribarri, pero ayer Scioli dijo, nos dejan, hasta ahora Cristina ha sido muy justa y equitativa, nos deja por un lado la política, por otro lado la gestión. Hasta ahora nadie lo frenó, puede ser que mañana lo frenen, pero hasta ahora hay un dejar hacer por parte del kirchnerismo. También es cierto que Scioli ha podido, como nunca antes en la provincia de Buenos Aires, comprar su liberación. Es decir, pagó el rescate de la liberación del gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque subió muchísimo la presión impositiva, eso le dio cierto aire financiero para poder pagar ahora en junio el medio aguinaldo, y está planeando la emisión de $1.000 millones de deuda a una tasa, bueno,
ahí discutible, pero muy probablemente lo pueda hacer si las cosas se ordenan un poquito en el próximo mes, y eso le va a dar aire para concluir algunas obras que si no tenía parada porque no tenía financiamiento. Y si no, la alternativa era pedirle un cheque a Cristina, que obviamente Cristina tiene demanda por todas las ventanillas ahora, todos le están pidiendo. Caló, los sindicatos oficialistas, las provincias, todos le están pidiendo fondos, cuando la caja está muy restringida y la única forma de financiamiento que tiene el gobierno nacional es la emisión monetaria del Banco Central. Sí, mañana puede haber quizá una foto que explique un poco cuál es el equilibrio interno dentro del PJ y dentro del oficialismo, porque mañana se elige la nueva conducción del PJ. ¿Qué quiere hacer el kirchnerismo? Sacarlo a Scioli, que hasta ahora venía oficiando de presidente, con el acuerdo incluso de Scioli, y abrir un poco el juego a los gobernadores, incluso a gobernadores críticos. De la Sota igual ya dijo que no va a ir, hay que ver si va Peralta, los Rodríguez Sá, pero la intención de este último kirchnerismo era ser amplio, abrir un poco el abanico y tener sindicalistas en esta nueva conducción del PJ, Antonio Caló, Piñanelli de Les Mata, algunos gobernadores, por supuesto de la Cámpora. Hay que ver qué equilibrio interno se dibuja mañana en esa foto de Parque Norte. Bueno, mientras Scioli, Macri, los dos desde la gestión, las principales vidrieras del país, la provincia de Buenos Aires en la gestión y la ciudad de Buenos Aires, y Massa, desde el armado territorial con intendentes, recorriendo el país, desde una banca de diputados donde permanentemente está presentando proyectos, buscan construir poder en base a una lógica que es, bueno, acumular la mayor cantidad de voluntades en todo el país y seguir bien arriba en las encuestas. Hoy UNEN de alguna manera pateó el tablero, me debes un asado. Sí, me tenés que pagar un asado, ¿no? Tenés razón. ¿Qué te dije yo ayer? Desconfiaba de Cobos. Que el argumento de UNEN para diferenciarse de la construcción de los tres principales candidatos va a ser todos presos. Sí. Ese va a ser el argumento básico de UNEN. Es decir, que Lilita Carrió, tanto que la hemos criticado, de alguna manera mostró su predicamento dentro del armado del espacio UNEN. ¿Por qué? Porque Carrió es la primera que dice que acá tiene que haber una CONADEP de la corrupción, es decir, que apenas llegue el próximo gobierno tiene que revisar absolutamente todo, y si tienen que ir todos, son todos, tendrán que desfilar por tribunales. Bueno, no se sabía que iba a ser UNEN, si esto lo iba a tomar o no. Hermes Wiener hace rato está planteando eso, cada vez que le preguntan por la obra pública dicen, antes de cualquier cosa, que hay que revisar toda la gestión de debido en obra pública. Y hoy sorprendió Julio Cobos, porque Julio Cobos dijo que tiene que haber un pacto, le propuso a toda la dirigencia política, y los pone en complicación a Scioli, a Massa y al propio Macri, sobre todo a Massa y a Macri. Cobos los pone en dificultades, porque ha dicho, ¿qué ha dicho? Necesitamos que todos los candidatos firmen un pacto para crear una CONADEP de la corrupción. Sí, era una idea, una vieja idea, el viejo predicamento de Elisa Carrió, pero que ahora va pregnando a todas las figuras de... Bueno, la CONADEP de la corrupción, para que tengas una idea, la CONADEP fue la famosa investigación que se hizo a la vuelta de la democracia sobre los desaparecidos durante la dictadura, que después fue plasmado en el libro, en el Nunca Más. Bueno, lo que está proponiendo Cobos es que haya un pacto entre los principales candidatos de que se va a revisar absolutamente toda la gestión del kirchnerismo. Sí. Es decir, lo que apuesta de alguna manera UNEN es en diferenciarse desde el punto de vista de la lucha contra la corrupción y la transparencia. Sí, como uno de los argumentos principales, ¿no? Esto que Pino Solanas y también Carrió llaman la mafiosidad, porque también Gustavo Vera llama de esa forma, bueno, investigar la corrupción, los negocios de esta década, los de décadas anteriores, algo que hasta ahora nunca se hizo, y que además para algunos, bueno, la corrupción no es un problema central, sino que el problema central es la economía, la inseguridad, el reparto de la riqueza, etcétera, etcétera. Pero la inseguridad, inseguridad, un tema por el cual se ha posicionado muy bien Massa. La inflación, etcétera, pero ahora UNEN está planteando esta necesidad de poner en agenda, sí, diferenciándose del resto, el tema de la corrupción. Bueno, vamos a discutir un poco con Miguel Bain, el economista clave, el hombre más escuchado por Daniel Scioli y uno de los economistas más consultados por bancos, por empresas, por la que se llama la Citi, el establishment económico. ¿Qué está pasando con la economía? Y si Cristina enfrenta un verdadero dilema, es decir, trata de mantener esta paz, una paz que tiene la economía fría, por la suba de las tasas de interés, por la caída de la venta de autos, de motos, de electrodomésticos y otros sectores, o si se arriesga un poquito y empieza a bajar las tasas de interés para tratar de darle aire a la economía y empezar algún tipo de recuperación. El dilema de Cristina.
15 semanas después de la devaluación, Cristina Fernández de Kirchner busca la forma de impedir que la economía se siga enfriando. De la mano de Juan Carlos Fábrega en el Banco Central, el gobierno nacional logró estabilizar el dólar en torno a los 8 pesos. Pero la fuerte suba de las tasas de interés encareció el crédito para la producción y ya repercute en la actividad económica. Preocupada por los indicadores que demuestran un crecimiento nulo o negativo, la presidenta le pidió a Axel Kicillof una solución para reactivar una economía que está planchada. La inquietud principal pasa por las suspensiones de personal que ya decidieron automotrices como Volkswagen y Peugeot y despidos en petroleras como Shell. Presionado por el ministro de Economía, el presidente del Central volvió a bajar las tasas de interés y la Casa Rosada amenaza con sanciones a los bancos. Esas tasas son elevadas, en algunos casos usurarias, y allí es donde debe propender dos acciones posibles: la autorregulación o eventualmente la actividad regulatoria por parte del Estado. El gobierno se enfrenta nuevamente al problema de la frazada corta. El riesgo es que si Fábrega baja demasiado las tasas en pesos, ahorristas e inversores vuelvan a protagonizar una nueva corrida hacia el dólar. Bueno, ya estamos con Miguel Bain. Ya lo he presentado lo suficiente, todos lo conocen, el consultor económico. Muy escuchado por el gobernador y el candidato Daniel Scioli, pero también muy consultado en la City porteña. Es decir, yo apelo no al Bain con alguna simpatía política, sino al Bain economista puro. Gracias por venir, Miguel. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, yo decía que hay un dilema evidente, que cualquier economista lo puede identificar. Es decir, el gobierno ha logrado frenar la corrida cambiaria, estabilizó el dólar en 8, compra mucho dólar, pero no crecen las reservas. Ahora me vas a explicar por qué. Y por otro lado tiene a la economía embretada, 30% de piso o 28% de las tasas de interés. Eso significa un ahogo financiero grande en una economía que está con algunos motores apagados: la industria automotriz, electrodomésticos, el tema de motos, bueno, otros sectores industriales, la construcción. Y la pregunta es: ¿qué hace el gobierno? ¿Trata de empezar a bajar la tasa de interés? Esta semana lo intentó un poquito, pero recrudeció un poquito de demanda de dólares. Entonces, ¿y se arriesga nuevamente a la corrida cambiaria o Cristina puede aguantar con el dólar a 8, las tasas de interés alta y la economía fría? Bueno, digo, hoy sobra algo de tasa de interés en el sistema financiero. De hecho, el crédito al sector privado está parado. Digo, está en niveles altos, 500 y pico mil millones de pesos, pero no crece. De hecho, ha caído inclusive en términos nominales en los últimos 2 meses. Esto quiere decir que las tasas de interés prevalecientes hasta hace 20 días, no había demanda de crédito de las empresas, con lo cual el Banco Central empieza despacito a ir tanteando el mercado y a ir de a poquito buscando el equilibrio y bajando las tasas de interés. En cuanto al tipo de cambio, digo, hay que entender cuál es la lógica política que hay hoy. ¿Cuál es el principal problema económico según las encuestas? ¿Cuál es la inflación? La inflación. Sí. Digo, no lo digo yo, lo dicen las encuestas. O sea, para la política, el principal problema económico es la inflación. ¿Y cuál es el arma antiinflacionaria más poderosa en el corto plazo cuando uno no tiene tiempo de reacomodarse y hacer, por ejemplo, un ajuste fiscal estructural de proporciones que nadie lo hace en 6 meses o en 8 meses? La recesión. Es decir, que el empresario no venda y tenga que bajar los precios. El tipo de cambio. Clavar el tipo de cambio, frenarlo en 8. Es el ancla cambiaria. Sí. El ancla cambiaria. El ancla cambiaria es el que te hace bajar la inflación más rápidamente, es lo que se está viendo. Inflación 2% en abril, según el relevamiento de nuestro estudio, y en mayo yo te diría que difícilmente esté por arriba de 1,5. Después del shock inflación, ¿qué provocó el shock inflacionario del primer trimestre? Sí, la devaluación del dólar, sí. Entonces, el dólar quieto es el que te frena también agresivamente la escalada inflacionaria. Por lo tanto, me parece que la apuesta es, de acá al final del gobierno, a tener un tipo de cambio no tan adelantado. Digo, no estar tan pendiente de la cuestión de la competitividad y de un tipo de cambio alto, sino que estar más pendiente del salario y más pendiente de la estabilidad de precios. Es decir, yo tuviera que decir algo, diría que hoy ese dilema que vos planteaste correctamente, el dilema entre tradicional, ¿no?, al jueguito este del resorte, la verdad tendrías que tener un jueguito, cuando invitas a un economista, tenés que tener un resorte de esos, que es para acá o para allá. Hoy es un trilema. ¿Cómo se rompe el dilema?
consiguiendo dólares por afuera de la balanza comercial. Es decir, que ingresen dólares financieros, capitales, que pase la gorra en el exterior y ingresen capitales financieros. Es la agenda económica del gobierno desde agosto-septiembre del año pasado, que es empezar a arreglar ciertas cuestiones de la agenda pendiente, entre ellas las estadísticas para normalizar la relación con el Fondo Monetario, sentarse con el Club de París, arreglar algunas deudas con el SEADI. No, yo trato nunca de meterme en terrenos políticos, pero evidentemente hay un enfriamiento de lo que fue el gran entusiasmo del acuerdo con Irán. Eso también forma parte de replantear la agenda internacional. Bueno, ¿con vistas a qué? Con vistas a conseguir buscar guita, pasar la gorra y que te entren los dólares financieros. ¿Para qué? Porque los dólares en Argentina son la limitante principal del crecimiento. La economía argentina es una economía donde toda la industria es una industria con un coeficiente de apertura grande. ¿Qué quiere decir? Es una industria que usa muchos insumos importados, muchas partes y piezas, muchas materias primas, y el 66% de los bienes de capital de la maquinaria y equipo son de origen extranjero. Si vos querés crecer, si querés que la industria pueda responder a estímulos del consumo, esa oferta industrial necesita dólares de importaciones. Y estamos en una situación donde los dólares de la soja solamente ya no alcanzan. No alcanzan. ¿Por qué? Porque tener déficit también energético. Sobre todo, eso es lo que vos estás diciendo, es clave. Y porque necesitas el cepo, porque si no te demandan para el asesoramiento. Sin el déficit energético no hubieras tenido el problema del cepo. O sea, lo que se agregó en Argentina y rompió la ecuación del sector externo fue cuando vos pasaste de 2.000 millones de dólares de superávit energético, de divisas energéticas, en 2010 a 6.500 millones de déficit 3 años después. Ahora, Miguel, un par de cosas. ¿Cuánto es la inflación para vos este año? Todavía no sabemos, pero por eso es que el nivel de actividad, el principal defensor del nivel de actividad de ahora en más, cerradas las paritarias, es evitar que el salario real, que primero cayó muy fuerte con la devaluación y ahora se recuperó con las paritarias, no pierda aceleradamente lo empatado o ganado o empatado ahora en abril, mayo y junio, hasta febrero, marzo del año que viene. Por eso va a ser casi la primera vez en años donde la agenda antiinflacionaria coincide completamente con la agenda de nivel de actividad, con la agenda reactivadora. Hoy, evitar que se espiralice la inflación es la mejor forma de evitar que el nivel de actividad se vaya para abajo. Está bien, de todas maneras, a ver, acá hay una situación donde la recesión... bueno, no te contesté si la recesión le sirve al gobierno para enfriar un poquito los precios, además de mantener el dólar fijo. El tema de el dólar fijo le sirve al gobierno la recesión para tratar de enfriar un poquito los precios. Le sirve esta fórmula, como ocurrió en el 2009, hasta tanto y en cuanto no estén en riesgo ya los puestos de trabajo y que las suspensiones se transformen en despido. Porque si no hay la prioridad para el gobierno, deja de ser la inflación, que sería lógico, y tiene que ser nuevamente cómo haces para reactivar a la economía. Bien, pero levantar el tipo de cambio no reactiva la economía. Levantar el tipo de cambio a la economía la plancha porque plancha el consumo. Y en el mundo de hoy... dejar el dólar clavado ahora a 8, yo no dije eso. También es dejarle el paquetito de vuelta armado para el que venga el año que viene. Cuando vos eras muy chiquitito, en los autos había carburador y había carburistas. No es una cosa o la otra. No es el tornillo de la nafta 10 vueltas a la derecha o el del aire. Está el carburista. La sintonía fina. Es la sintonía fina. Ni la tasa de interés se puede bajar 8 puntos hoy. A lo mejor se puede bajar 1 punto, 2 puntos más. Ni el tipo de cambio se puede mantener fijo a 8 hasta fin de año. Sin embargo, lo ideal desde el punto de vista político, no necesariamente económico, para el gobierno es cuantos más dólares consiga, más tiempo va a poder tener un dólar tranquilo y eso le va a reactivar la economía. A ver, ahí coincidimos plenamente lo que dicen todos los economistas. Si acá Kicillof consigue 5.000, 10.000 millones de dólares financieros, deuda, se emite deuda, van a canjear ahora en enero, febrero el BOE en 2015. Suficiente con eso. Bueno, esos son 5.000 millones de dólares. Son 5.500. Bueno. Si hacen eso, emitiendo un bono al 2019, si logran hacer eso,
se solucionó el problema de dólares del año que viene. Todo eso es para que pague el próximo, digamos. Conseguir dólares ahora para que pague el próximo. No, pero digo, y ese sentido, déjame que te digo una cosa. Yo en general soy un tipo que cuando veo algo que a mí me parece bien, lo digo y no me da nunca ninguna vergüenza. Y cuando digo algo que me parece mal, también. Hoy la deuda es baja, este gobierno y hay margen para canceló en forma neta Sí. en 2011, 2012 y 2013 21.500 millones de dólares. Tiene derecho perfectamente a poder emitir deuda ahora. A emitir, no te digo los 21.000, pero emitir 10.000 millones sin que nadie lo acuse de estar iniciando una carrera de endeudamiento. No, eso no, por supuesto. Aparte tiene justamente la deuda baja. Bueno, pero ¿por qué lo hizo? Claro, porque la también, bajó. No, pero está bien, le pagó el FMI, le pagó el Banco. Entre el Banco Mundial, el FMI y el BID, el gobierno pagó más o menos 25.000 millones de dólares. Yo te hablo a los organismos en el último tiempo. Está bien. No, el Fondo Monetario fue a fines de 2005. No, pero a todos los organismos, no solamente se le pagó al Fondo Monetario, sino que se le pagó incluso más deuda al Banco Mundial. Se le pagó deuda al mercado. Por eso, como ha dicho Cristina, los Kirchner han sido pagadores seriales. Y además, toda la caída de reservas del Banco Central de los últimos 3 años coincide exactamente con los pagos netos de amortizaciones de capital de la Argentina. Si Argentina hubiera rolado la deuda los últimos 3 años, hoy tendría 21.000 millones de dólares más en las reservas y probablemente mucho menor presión cambiaria que la que tuvo que enfrentar. Que era el camino que todos le decían que tenía que hacer. Exacto. No sé si todos, pero... Bueno, era el camino que Vudú y otros economistas dentro del gobierno le decían que hacer. Seguramente y no lo pudo hacer. Pero claro, porque hoy se plantea, vos decís, bueno, que emitan 10.000 millones de dólares, perfecto, lo podrá pagar más a los Scioli, Macri o Cobo Sovina, no hay problema, es pagable en los próximos años. Ahora, le dejás una economía con que si vos conseguís estos dólares, de nuevo, pasó con Menem, pasó en esta etapa y demás, para dejar más o menos el dólar en estos niveles y acumular inflación, le dejás nuevamente la devaluación al próximo. Pero el tema es que si vos... Cuando llega en diciembre del 2015 el próximo presidente dice, miren señores, esto me dejó Cristina, tengo que devaluar, no hay otra. Si vos dejás el dólar razonablemente quieto, no dije en 8, la inflación va a ser mucho más baja. Si vos movés de vuelta el dólar abruptamente, tenés otro shock inflacionario. O sea, no es tan sencilla la ecuación, Yo lo único que te puedo decir... Entre este mes y el próximo ya volvés a la situación de diciembre, en términos inflacionarios. No, señor, volvés solo a la devaluación de enero. En un año el tipo de cambio se movió 60%. Subió el dólar, el gobierno subió, devaluó 60%. Y la inflación año a año va a ser 30, 32. Nosotros tenemos 32 para todo el año, pero te diría algo más, la inflación desde hoy para los próximos 12 meses seguramente está algo abajo del 30, si no hay otro shock devaluatorio. Por eso, esto se va a jugar, con qué nivel de actividad se va a poder ir el gobierno, va a depender de cuántos dólares consigan al exterior, porque eso es lo que le va a permitir manejar el tipo de cambio de modo más suave y no generar caídas abruptas de salario vía inflaciones de costos producidas por la devaluación. A ver, te hago una pregunta para ver un poquito la visión, no sé lo que escuchará Scioli, si es esta visión que vos estás dando de la economía. Esta es una economía que está hace 3 años, desde el punto de vista de lo que es una economía subdesarrollada, en estancamiento. El año pasado creció 3%, en el 2012 no creció. Tenemos un debate ahí, para mí creció un poquito más, después hay un debate... ¿Más del INDEC decís? No, el INDEC daba 4. Sí, pero 3. El INDEC daba 5 y cuando estaba para publicar daba 4. ¿Para vos se creció más que el 3%? Sí, no, para el INDEC real, el que hace los números, antes de que se suspenda la conferencia de prensa y la presentación de la nueva metodología, los números internos del INDEC daban 4%, no daban 13. Bueno, no importa, pero decís que ahora están mintiendo encima con el 3%. Bueno, porque es funcional. Para no pagar el cupón PBI. Fue completamente funcional, todo el mundo contento. Bueno, supongamos, hay otro que dicen que creció 2,5 la economía, supongamos que fue el 3%. Primero, ningún privado puede decir cuánto creció la economía, porque calcular el crecimiento económico no lo hace ni el estudio de Miguel Bain, ni 10 consultoras juntas. Digo, o sea que cualquiera que tire, se tira en función del posicionamiento político del que está tirando. Cuando un diputado graduado de economista dice, se creció 2,5, hace política. Bueno, pero no entiendo, entonces crecimos 3 como dice el INDEC,
Crecimos 5, no importa, crecimos 3. Crecimos más de 3 porque el año pasado la agricultura sola te dio 1,5 a 2 puntos de crecimiento. ¿Cuál es el sector? ¿Y el año pasado tuviste en el sector industrial? ¿Cuánto tuviste en el sector industrial? Muy poco. Estabas en cero. Hace 2 años, y este año también. Este año la economía no va a crecer. Según los datos del INDEC, el único sector que creció es la fuertemente... No, los bancos crecían 9%. En la medición del PBI los bancos crecían 9%. El año pasado la agricultura te puso 1 punto y pico de crecimiento. Está bien, pero en términos porcentuales los bancos crecieron arriba que el campo el año pasado. Ahora, pero la agricultura, con todos sus eslabonamientos, le puso 1,5 puntos a la economía. Este año la economía va a caer no demasiado, justamente porque de vuelta la agricultura en el segundo trimestre, con la cosecha de soja, que se contabiliza en el segundo trimestre, te va a marcar 2% de crecimiento el segundo trimestre. Cuando mirás la industria vuelve a caer. Igual digo, yo no estoy diciendo... A lo que voy, no estamos en una etapa de estancamiento, uno toma, así como la primera etapa del kirchnerismo fue alta inflación, baja inflación, alto crecimiento. La segunda etapa fue alto crecimiento, alta inflación. ¿Esta etapa no es la etapa del estancamiento con la alta inflación? Esta es una etapa de transición hasta una nueva agenda. Vos tuviste una década donde la prioridad fue salir del hiperdesempleo para llegar al pleno empleo, salir del estancamiento y de la depresión económica para activar el crecimiento. O sea, los dos vectores de la década fueron consumo, vía salarios, crecimiento y empleo. Esa década terminó, y esto se terminó cuando dejaron de sobrar los dólares del sector externo, que permitían que el salario en dólares aumentara sistemáticamente. Esa década terminó. Y lo que viene es otra agenda. Ya no es más la agenda del crecimiento la que viene es la agenda del desarrollo. No es el país tironeado por el consumo, es el país tironeado por la inversión. Ahora, no es por el empleo, porque estamos casi en pleno empleo, sino que es por la productividad. Es una agenda distinta. El empleo está estancado en los últimos 3 años. Sí, pero está con 7,5% de desempleo, que anda a una empresa, pedí que te traigan 100 tipos de oficio, no consiguen 20. Pedí pintores, plomeros, técnicos electrónicos, tipos que de una línea de montaje, no conseguís gente capacitada. Andá a buscar gente de Puede ser que trucharon los datos de inflación, los datos de pobreza, los datos de producción industrial, trucharon los datos de la construcción, trucharon todos los datos, pero el del empleo no lo trucharon. No, el de la construcción no creo tampoco mucho, pero el del empleo no creo. Y si en todo caso, digo, no me corresponde... El del PBI, el principal, el PBI, el de crecimiento. No me corresponde a mí decirlo. Lo que yo te quiero decir es que hoy Argentina tiene un alto nivel de empleo. Podemos discutir si le faltan 2 puntos para llegar al pleno empleo. Si son 7 el desempleo o es 10 Pero una vez que vos llegás al pleno empleo, si te faltan 2 puntos y la población crece 1% anual, ¿cuál es el destino económico del país? Ahora... vamos a dialogar. El destino económico del país es el aumento de la productividad a partir de ahí. Ahora, Miguel... ¿Por qué? Porque no hay forma de seguir creciendo por la población. Y la agenda de la productividad es la agenda de la inversión. Por eso es otra agenda. Es una agenda distinta. Ahora, explícame una cosa, Miguel, porque yo la verdad que hablo con la gente de Scioli, hablo con la gente de Massa, con la gente de Macri, con la gente de UNEN, y todos tienen la misma visión optimista. No importa, llegamos a diciembre del 2015, acá lluevan los dólares, porque lo que hicieron anteriormente fue un desastre en términos de atracción de capitales, llueven los dólares, Argentina no tiene ningún problema. Yo lo que veo hoy que tenés, mirá, desapareció el peso como reserva de valor. La especificación que vos habías logrado hasta el año 2007 desapareció. Es decir, tenés una fuga, es decir, tenés estabilizada la demanda de peso. La gente busca peso porque tenés la tasa de interés en 30 y porque tenés el cepo al dólar, es decir, no se pueden comprar dólares. Está bien, pero esa especificación... Eso es único en Latinoamérica. No hay otro país en Latinoamérica, salvando Venezuela, que tenga esta situación. En segundo lugar, estás en estancamiento. Vos decís está en pleno empleo, pero estancamiento. Sí. La economía en un nivel altísimo. En el nivel más alto de consumo y producción de la historia de la Argentina como país. Está bien, pero Miguel... O sea, que la economía esté estancada, no quiere decir que la economía esté parada. Digo, hay un altísimo, te diría, nivel de actividad, cuya mayor limitante es la falta de dólares para importar insumos, bienes de capital y partes y piezas.
Si vos destrabás de vuelta el sector, hay enormes desafíos. O sea, esto que vos decís, que hablás con los economistas, están todos... optimistas, todos porque tienen la idea, la voluntad de que acá llueven los dólares, volvés al endeudamiento y salvás la restricción externa. Que el único problema de Argentina tiene es que faltan dólares. No es mi caso, hay un problema de 30% de inflación y economía estancada. Hay un problema de agenda, hay un problema de Es decir, la inflación más alta de la época del kirchnerismo con la economía con menor crecimiento en la época del kirchnerismo. Bueno, porque es el final del ciclo de alto crecimiento. Hasta que vos no consigas un salto exportador, no vas a poder tener las importaciones que necesitas para seguir haciendo crecer la economía a partir del consumo. Y esto es una agenda distinta. Yo me animaría a decir, yo tengo, digamos, distintas visiones en muchos temas. Si yo tuviera que criticar algo en serio, diría que es muy criticable la política del gobierno hacia la agricultura. Porque la mesa de los argentinos no se defiende mejor frenando la exportación de trigo, se defiende mejor estimulando la producción de trigo, duplicándola para conseguir el doble de dólares, para poder importar partes y piezas para que la industria automotriz vuelva a 1 millón de autos. Es decir, Cristina tendría que bajar retenciones al trigo, a la carne, las regionales. Yo no le voy a dar la agenda, no soy quien yo, Miguel Bain, para hoy es darle la agenda a la presidenta de la Nación. Lo único que te digo, en general, hoy la agricultura argentina yo te diría es la llave probablemente de la capacidad para que la industria crezca en los próximos 10 años. Te hago una última pregunta, Miguel, porque ya está, vamos a hablar en todos los términos. Cuando una economía tiene 30, 25, 20% de inflación y todos sus socios comerciales tienen inflación de un dígito, eso significa, encima de una economía con la historia de Argentina, de las corridas al dólar, devaluación, default, depósito, eso significa que ya estás devaluando. Es decir, que inevitablemente si no devaluás vas a hacer a la Menem, que le va a caer la bomba a otro, vas a hacer a la de los Kirchner en los últimos 2 años, que en algún momento devaluaron 60% y se te abrió un mercado negro. Bueno, Brasil tenía un tipo de cambio de 3.60 cuando parecía que Lula era comunista, en 2002, y 8 años después tenía un tipo de cambio de 1.60. Sí, pero tuvieron 5 o 6% de inflación anual. ¿Y por qué? ¿Por qué tuvieron 5 o 6% de inflación anual? Porque los bañaron de dólares y tuvieron el tipo de cambio revaluándose sistemáticamente. Si Argentina vuelve a ingresar dólares bien utilizados para inversiones en infraestructura de largo plazo, el tipo de cambio de Argentina no es tan alto como el que muchos suponen. Si vos le sacás una foto hoy al tipo de cambio, nadie en el campo te puede decir que con este tipo de cambio no está ganando plata, porque miente. Miguel, ¿no volvemos al dilema de siempre de la Argentina, digo, de tratar de reconstruir las bases del modelo como lo hicieron Kirchner y Labaña, que aprendieron de los errores de Martínez de Oz, del error de los 90 de Menem, y que ahora, inexplicablemente, durante un periodo de 3, 4 años, Argentina volvió a la época del atraso cambiario furioso? Que vos no por eso los argentinos reventando la tarjeta. Pero vos no podías tener la tasa de interés a la mitad de la tasa de inflación. Claro, bueno, digo, Brasil tuvo su tasa de interés para el ahorro popular, lo que ellos llaman la caderneta de Pupanza, que es la caja de ahorro popular, siempre rindió por arriba de la inflación. No, 20 años seguidos. Sí. Si vos querés construir una moneda nacional como reserva de valor, te bancás una generación entera con una tasa de interés para el ahorro en pesos que a vos te defienda de la inflación. Por eso Brasil, con esa tasa de interés, también creció mucho menos. Creció 2,5% de promedio en los últimos 15 años. Pagó el costo. Yo no voy a poner la agenda, no digo si hay que pagarlo o no hay que pagarlo. Está claro. Vos querés tener una tasa de interés que sea el doble que la tasa de inflación como Brasil. Quiero que tengamos moneda. Quiero que tengamos moneda algún día. Déjame que te diga esto. Si vos llegás a hacer el experimento de tener la tasa de interés al doble que la tasa de inflación, como hizo Brasil 15 años, moneda vas a tener seguro. Todo el mundo se va a olvidar del dólar para siempre. El que estuvo Argentina nunca lo pudo tener. No, ¿por qué? Porque la Argentina es un país donde el ahorro no la tuvo con Alfonsín, no la tuvo con Menem, no la tuvo con los Kirchner. Nosotros tenemos el ahorro dolarizado hace 60 años, no hace 15 años. Pero digo, y también necesitas un acuerdo social. Está bien, expliquémosle lo mismo a la gente, que la tasa de interés en Brasil es 10% y la inflación es 6%.
Cuando la inflación era 10, la tasa era 20. Bueno, está bien, pero ahora que la inflación es 6, la tasa es 10 o 11 y demás. Y la tasa que pagan los sectores populares Sí. en Brasil para comprar un electrodoméstico en 12 cuotas es 80. Bueno, más o menos lo que están pagando Por eso argentinos también. Por eso Brasil no crece tampoco. Miguel, gracias. Mirá, me enganché, nos fuimos a las definiciones políticas, te salvaste de contarme que le estás hablando a Daniel Scioli. ¿Qué te dice Scioli? ¿Cuál es la visión? Eso lo vamos a discutir una próxima vez. No me invites si es para eso, porque no te lo voy a decir. No sé si a alguien le interesó, pero nos enfrascamos en discusión económica. Bueno, yo la pasé bien. De economista. A ver, rapidito, ¿hay pacto Cristina-Macri? Macri-Cristina, está Laura Alonso que se sale de sus casillas. El encuentro furtivo entre Cristina Fernández y Mauricio Macri en la residencia de Olivos sigue despertando polémicas y conjeturas. Según Mauricio, la presidenta y el jefe de gobierno acordaron que la reunión que mantuvieron en la quinta presidencial no iba a trascender. Pero por alguna razón, Cristina decidió hacerla pública después del acto de inauguración de las oficinas de Facebook. No fue comunicación telefónica. La última charla que tuve con Macri fue en Olivos. La cita generó acusaciones por parte del resto de la oposición que denuncia un pacto entre el kirchnerismo y el macrismo. Cristina lo eligió con sus estrategas a Macri como el mejor adversario que ella podía enfrentar. Y los estrategas de Macri le eligieron a Cristina. Suben con la bata al ring, hacen que se pelean, pero por abajo arreglan. ¿Usted cree que es posible esto de que haya algún pacto entre Macri y Cristina? Yo creo que sí. Para Cristina, el mejor candidato de la oposición creo que es Mauricio Macri. El líder del PRO dio su versión de los hechos y se diferenció de la estrategia de la Casa Rosada. Nunca creo que el gobierno haga cosas en forma ingenua. Habrán decidido que le convenía decirlo, vaya a ser por qué. Yo lo que sí que me quedó claro es que yo no busco hacer política alrededor de ese tipo de encuentros. O sea, yo no quiero salir del diario porque veo a la presidenta. Es muy típico también de la política de hoy, de que todo esté alrededor de una foto, de una imagen y no de cosas concretas para que la gente viva mejor. En busca de desplazar a Daniel Scioli y Sergio Massa del centro de la escena, el gobierno nacional busca erigir a Macri como el opositor perfecto. El jefe de gobierno busca mantenerse distante, pero necesita la ayuda de la nación. Macri y Cristina volverán a verse en poco tiempo, cuando asistan juntos a la inauguración del nuevo tramo de la autopista Ilia. Será en los días previos al comienzo del Mundial de Fútbol, pero esta vez habrá fotos y no habrá secretos. Ya vamos a hablar con Braga Menéndez y con Federico González, que también está en nuestros estudios. Gracias por venir, Laura Alonso. Gracias por invitarme. Estoy en mis casillas. Sí, aparte estás muy flaca, la verdad que no te quiero elogiar porque, viste... Elogiame. Sí, pero bueno. A mí me gustan los piropos. Tengo que tener cuidado, viste, porque a vos mí sabés me gustan cómo los piropos. ¿Piropea mucho Macri, no? No sé, a mí me gustan los piropos. Está bien, por eso, por ahí estás te lo acostumbrada. agradezco. Por ahí estás acostumbrada a que te piropeen Vos en te el ves pro. muy bien también. Muchas gracias. Bueno, ¿hay pacto Cristina-Macri? No, para nada. Hay Me conversaciones, imagino para vos, hay que hacía la diálogo y hay crítica justo verlo a Macri con no, Cristina. pero ¿cómo va a haber un pacto? Lo que pasa es que la presidenta tiene su casa de gobierno en la ciudad de Buenos Aires y también obviamente hay intereses y hay tensiones políticas entre una visión de la Argentina que difiere de la que tenemos nosotros en el PRO y la que tiene Mauricio. Y nadie puede ocultar las tensiones que ha habido todos estos años. Hay de parte de la presidenta, sobre todo después de su última situación de salud, cierta distensión de su parte, te diría, para tratar de encontrar algunos puntos de acuerdo para resolver algunas cuestiones. Creo que en ese caso el nuevo jefe de gabinete también es un síntoma en el caso de su diálogo con Horacio Rodríguez Larreta, nuestro jefe de gabinete en la Ciudad de Buenos Aires, para resolver algunas cuestiones que estaban en tensión y que sinceramente necesitaban ir resolviéndose. Después eso no es un pacto, porque nosotros tenemos visiones absolutamente distintas de la Argentina, sinceramente. Ahora, ¿no es para Cristina Macri el adversario perfecto? Digo, sorprende que Macri se acerque a Cristina justo cuando todos se están alejando. Es decir, o Macri tal vez piense que hay que cuidarla a Cristina, que llegue de la mejor manera posible a agosto y a diciembre y por eso se está acercando. Para Cristina no hay adversarios. ¿No? No, porque ella está por encima de todos.
Así que yo directamente destruyo cualquier posibilidad por cómo ella entiende la política y desde la posición en la que ella se ve en la historia. Así que en realidad esa es desde mi punto de vista, un análisis descartado, porque la propia Cristina Kirchner no puede ver un adversario en ningún otro. Ella está siempre por encima de los demás. Así que en ese sentido, también esta interpretación de que esto sería la chilena, 4 años... De Macri para volver... Pero si esto fuera Chile, no estaríamos discutiendo, como estuviste 35 minutos con Miguel Bain, sobre la economía argentina o sobre la institucionalidad democrática, que podríamos discutir los próximos 5 minutos nosotros. Así que no hay ninguna posibilidad. El sistema político argentino tiene desajustes históricos, es una democracia delegativa, ya que hablaste de economía... Sí. Tiro algún concepto de la ciencia política, tiene problemas en su institucionalidad, genera presidentes en procesos de crisis, presidentes muy fuertes y poderosos, que cometen errores. En esta etapa ha habido una gran abundancia de recursos que financió una cantidad de situaciones que llevan, desde nuestro punto de vista, a una falla de infraestructura y un montón de déficits en educación, en energía, en infraestructura, en transporte y demás. Y bueno, lo que hay es esto, digamos, lo que hay es una licuación del poder y una patarrenga. La presidenta hoy es una patarrenga. Entonces, ¿qué necesita? Necesita mostrar que tiene poder. La presidenta, ¿por qué lo echa? Una patarrenga por un pato rengo. ¿Por qué echa Cosia la presidenta de la Secretaría de Cultura? Bueno, lo que dicen tus colegas periodistas es que supuestamente Cosia le dio información a un periodista o una periodista para que hiciera una nota. Y la presidenta, ¿cuál es el mensaje al echarlo a Cosia? Disciplinar, porque necesita mostrar que ella todavía tiene el poder, cuando en realidad tiene un solo poder, que sigue siendo el de la chequera. Pero yo te doy solo un ejemplo. En el Senado pasaron 2 reuniones de la Comisión de Asuntos Constitucionales y no lograron sacar el dictamen de Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Ayer faltaron los kirchneristas. Entonces, hay internas en el oficialismo, se empiezan a mover los actores, empiezan a buscar la salida, y evidentemente ella tiene que mandar señales de que ella todavía manda, pero en realidad sabe y lo tiene claro que es una patarrenga. Diego Lleno, una pregunta para la diputada renovada, Laura Alonso, que además está muy tranquila con el kirchnerismo. Últimamente habla de manera muy elegante con el kirchnerismo. Ayer fracasó la sesión que impulsaba la oposición para imponer cambios en ganancias, hacer cambios en el impuesto a las ganancias, y el kirchnerismo criticó mucho a Sergio Massa porque Massa no fue, y es uno de los temas que impulsó en la campaña. Pero lo que sorprendió también que vos lo criticaste mucho a Massa a través de Twitter. ¿Por qué lo criticás? Porque hay que ir a la Cámara de Diputados. Massa es diputado de la Nación como soy yo diputada de la Nación. Y hay que cumplir con el mandato. Y justamente hubo una convocatoria y una sesión. Nosotros no la convocamos esa sesión, la pidió UNEN, pero nosotros estamos de acuerdo con que se discuta desde hace mucho tiempo la reducción de lo que los argentinos pagamos en impuesto a las ganancias. Entonces, en ese sentido, ¿qué importa? ¿La agenda o el protagonismo? Y evidentemente a Massa le importa su protagonismo, a nosotros nos importa la agenda, por eso acompañamos la convocatoria de UNEN. Lo que dicen es que la crítica tuya coincide con la del kirchnerismo. No, pero no tiene nada que ver, porque el kirchnerismo que haga la crítica que quiera. Ahora si vamos a empezar a buscar todas las coincidencias, traerlo a la Roque y pues nos ponemos a bailar un vals. Pero en realidad lo que quiero decirte es que lo que a Massa le importa es protagonizar y titular. Y lo que a nosotros nos importa es que se discuta en el Congreso la reducción de lo que pagamos en ganancias, lo que pagan los trabajadores, que les está comiendo junto con la inflación su ingreso mensual. A ver, te lo planteo más directo. Hoy ha dicho el senador Gerardo Morales de Unión Cívica Radical, es evidente el pacto Cristina-Macri en la ciudad de Buenos Aires. ¿Morales habla de pacto? Sí. Morales, el senador Morales, sí, que ha construido toda su carrera política de pactos con el PJ desde Jujuy hasta el Senado Nacional. Bueno. ¿Y por ahí ustedes aprendieron? ¿Qué sé yo? No, nosotros jamás vamos a aprender del senador Morales. No. Está bien, pero lo descalificás a... Bueno, Pino Solanas, el otro día dijo que es un escándalo el pacto entre los PRO y los K en la ciudad de Buenos Aires. Pino Solanas lo dijo acá. Claro, y también dijo que no iba a hacer una alianza con Cobos, Pino Solanas. Eso es un escándalo. Para responderle a todos. Pero por supuesto que hay para responderle a todos, porque en realidad no existe ningún pacto. Lo que hay son encuentros, así como ha habido en la legislatura de la ciudad votaciones con apoyo del kirchnerismo, ha habido otras votaciones con apoyo de los diputados porteños, de UNEN, del Partido Socialista y de la coalición cívica, de los radicales. Entonces lo que no se puede es ocultar lo que cada uno es. Entonces que Morales no nos venga a dar lecciones de pactos porque él tiene un postdoctorado en pacto con el PJ. El radicalismo tiene un postdoctorado en el pacto. Bueno,
Y te hago la última. Pero y por te pido, supuesto, en todo por caso, eso el radicalismo se molesta tanto cuando aparece el PRO como una tercera fuerza que es competitiva. Podemos volver a hablar la semana que viene, porque estoy, mirá, me enganché con Miguel Bain y tengo todavía a Braga Menéndez y a Federico González. Te combato. Voy a tomar del mismo vaso de Bain. Te hago una sola pregunta más. Cobos dijo hoy que todas las fuerzas políticas tienen que firmar un acuerdo de una CONADEP de la corrupción. Todos tienen que comprometerse a investigar de la A a la Z todos los negocios del kirchnerismo en esta década. ¿Ustedes firmarían? Primero no hay que usar la palabra CONADEP, porque es de alguna manera banalizar lo que fue la CONADEP. Y me parece que la salida de la dictadura y lo que fue la CONADEP no se puede utilizar ese término. Por supuesto que cualquier gobierno que llegue, y sobre todo si Mauricio es presidente, sus funcionarios van a investigar lo que tengan que investigar y lo denunciarán. También vamos a garantizar que los jueces y los fiscales sean independientes, no que haya más campañolis, que cuando investigan pierden su trabajo y les quieren encima, los persiguen judicialmente y les quieren sacar el sueldo. Entonces, no utilicemos lo de la CONADEP, porque a mí me parece que ya rebajamos algo que fue muy impresionante y que no tiene nada que ver con esto. Lo que aquí hay son dos cuestiones muy importantes. ¿Cómo hacemos para investigar los delitos de corrupción? Es de lo más difícil, no acá, en el mundo. Entonces, de verdad lo que tenemos que hacer es preparar el sistema para detectar las irregularidades, ver qué sucedió con la UIF, ver qué sucedió en la FIP, ver qué sucedió en la IGJ y empezar a rastrear esa información ministerio por ministerio, agencia por agencia y por supuesto cuando se encuentre lo que se encuentre ir y hacer la denuncia que le corresponde a cualquier funcionario público. Randazzo las debería haber hecho cuando encontró lo que encontró del legado del señor Ricardo Jaime en la Secretaría de Transporte. Laura Alonso, gracias. Te vuelvo a convocar la semana que viene, ¿dale? Una columna fija. No, digo, por ahí hay novedades. Dale, cómo no. Por ahí en esta historia Macri y Cristina Macri, tenemos novedades. Y vengo con la Roque. Claro, vení, sería bárbaro. Gracias. Le hago una entrevista a dos, al jefe de la Cámpora y a Laura Alonso. Bueno, gracias. Tanda muy cortita y vamos a hablar con Braga Menéndez y con Federico González. ¿Qué está pasando en esta carrera del 2015? Y Somiers, Luna del Sur. Dormí tranquilo, dormí mejor. Varonil viste a Maxi Montenegro. Trajes a medida y etiqueta para niños y hombres. Venta por mayor y menor. Todas las tarjetas, 12 pagos sin interés. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos. Con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos. Con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Jacobi Cavallo Folgueiro Abogados. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Informate llamando al 0800 222 UMED. En www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. Santa Fe, sinónimo de desarrollo de maquinaria agrícola de Argentina para el mundo. Aquí, como en todo el país, a la hora de renovar sus excedentes, las empresas piensan en el especialista, Adrián Mercado. El placer de operar con el que sabe. Estamos con Braga Menéndez, gracias por venir, Fernando Braga Menéndez, y con Federico González, director de Federico González, y Cecilia Valladares, consultores. Braga, recién Laura Alonso del PRO, de alguna manera, hablando de la convivencia política razonable entre Macri, jefe de gobierno de la ciudad, y la presidenta, digamos, como si hubiese una nueva etapa, digamos, en la política argentina. Hasta el PRO elogia hoy aquí
Está muy bien, es muy sensato eso. Yo pienso que los argentinos tenemos 17 meses, de aquí en más 17 meses, para detectar quiénes van a proseguir con este proyecto, con sus dificultades, con sus problemas, pero proseguir con este proyecto, desde el punto de vista macro, estratégico, grande, ¿no? La orientación general, y quiénes van a traicionarlo, o intentar, que hay muchos, retroceder con todo lo que se ha logrado. Yo pienso que los argentinos tenemos que tener muy la lupa y la sensibilidad para detectar, justamente ese es el tema, para que se juegue el partido en el año que viene, ¿no? Le pregunto a Federico González. Bueno, las encuestas están mostrando Massa, Scioli en los primeros lugares, y después también cerca Unen y Macri expectantes. ¿Es un poco así el ordenamiento? Para nosotros une muy cerca de Scioli, ¿no? El Frente para la Victoria, y Macri no tan cerca. Más atrás. Un poco más atrás, sí. Necesitando reposicionarse porque Unen de alguna manera le copó la parada del espacio no peronista. Exacto. Yo diría que con los datos que tenemos ahora, a Macri no le alcanza, y bueno, y son 3 los que están peleando. Y me parece que esos 3 que están peleando, con los datos que tenemos ahora, Scioli no le veo mucho, digamos, futuro, insisto, con los datos que tenemos ahora. Porque cuando hacemos una hipótesis de balotaje, Scioli pierde con todos, pierde con Unen y pierde con... Por la idea que está muy identificado el kirchnerismo. Exactamente. Y que hay una mayoría hoy de 60% que está contraria al kirchnerismo. Exacto, es lo que venimos diciendo desde el 2012, es decir, Scioli pasó de ser un candidato muy transversal a encapsularse dentro del espacio kirchnerista, que en este momento está en retroceso. ¿Y cómo hay que hacer campaña en el futuro, digamos? Porque Macri se lo ve mucho más moderado de lo que estaba antes, y en cambio Massa, que estaba moderado, se lo ve mucho más crítico que antes al gobierno. ¿Cómo hay que hacer campaña? ¿En contra del gobierno, o ahora Cristina ya no importa en esta discusión, sino que lo que importa es ver cuáles son las diferencias entre Scioli, Massa, Macri y Unen? Es decir, entre ellos es la discusión. Mira, eso ya es una cuestión opinativa, yo no soy político, yo te puedo decir lo que a mí me parece, pero bueno, no tiene que ver con lo que yo percibo que está haciendo cada uno, que les convendría hacer. A mí me parece que el tema de estar pensando siempre en cómo me diferencio, y si me diferencio mucho, poco o nada respecto al kirchnerismo, es una estrategia mala para todos. Me parece que en este momento la estrategia que vale es una estrategia asertiva. Bueno, yo estoy acá, esta es mi propuesta, estos son mis candidatos, estas son mis ideas, y lo demás me parece que debe reservarse para un segundo lugar. Más allá de eso, creo que hay sí cierto tipo de estrategias, yo no diría que son estrategias, son argucias de poco alcance, como este tema de si hay pacto o no hay pacto, que me parece que es chiquitaje. Braga, ¿el ciclo del kirchnerismo terminó? Es decir, ¿Scioli no puede continuar ese ciclo? Para mí no terminó de ninguna manera, para mí no terminó de ninguna manera. Yo creo que mucho más que las estrategias y las tácticas y las argucias, como decías vos, acá lo que importa es el pueblo, la gente, la gran cantidad masiva de población que va a defender lo que logró hasta ahora. Eso es todo, ahí se juega todo el partido. Y a mí los números no me asustan, en lo más mínimo, realmente. Pero todos los candidatos, en el 2011... Scioli, Massa, Macri, Unen, ninguno hoy tiene cercanía con lo que representó el kirchnerismo estos años. Es verdad. ¿Y entonces? No, pero esperemos. Yo me acuerdo, mira, en el 2011, en abril, en un programa de televisión, yo dije que Cristina va a ganar seguro porque la gente y las poblaciones no se suicidan, los pueblos no se suicidan, y se codeaban, se reían, se burlaban, y bueno, 54%. Es decir, ¿vos crees que todavía Cristina puede tener una carta sorpresa que todavía no escapó? Yo creo que lo más sano de la Argentina va a encontrar una persona para continuar con este proceso. Eso en líneas así bien estratégicas, generales, ¿no? Cristina va a tener que ver, obviamente, Cristina va a tener que ver, no me cabe ninguna duda, pero lo más sano de la Argentina va a continuar con este camino, quizá con pequeños ajustes y cambios, no me cabe duda, de forma, de aspecto, pero en lo esencial y en lo profundo, nosotros somos un país diferente, es notable, no solamente por la duplicación del Producto Bruto, etcétera. Mira, yo he estado varias veces en los países escandinavos por diferentes motivos, ¿no? Dicen que no hay que comparar, pues son 25 millones los 4 países escandinavos, Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia, que no es tanto, pero es Escandinavia, digamos. No hay un solo pobre, no encontrás un pobre en ningún lado. Son sociedades maravillosas y todos los indicadores son muy buenos. Y eso es lo que la Argentina puede llegar y lograr, eso.
Braga, la semana que viene los convoco con un poquito más de tiempo y les pido disculpas porque nos enganchamos en una entrevista demasiado larga con Miguel Bey. Interesantísima. Les agradezco por haber estado acá. Vamos volando a la tanda y ya viene María O'Donnell con 50 minutos a la pantalla de Canal 26. Para la tos, Pulmocler. Pregúntele a su farmacéutico. Pulmocler moviliza la mucosidad bronquial. Pulmocler estimula la expectoración. Pulmocler despeja las vías respiratorias. Para la tos, Pulmocler. Pregúntele a su farmacéutico. Pasamos años tratando de descifrar estas extrañas marcas. Pero a partir del símbolo maya de la etiqueta de Uxmal, encontramos un código que nos permitió develar el enigma. Eran mensajes extraterrestres, una especie de chat intergaláctico. Uxmal, un vino lleno de secretos. ¿Sabías que entre los 40 y los 70 perdés en promedio el 24% de masa muscular y con ella tu fuerza? Por eso desarrollamos el nuevo Ensure Advance. Contiene proteínas, vitamina D y es el único con HMB que potencia la fórmula especialmente para tus músculos. Ensure Advance, fuerza para tus músculos, independencia para vos. Y para disfrutar en cualquier momento del día, nuevo Ensure Plus Drink, energía, fuerza y salud. Algo que me encanta de Canadá es los valores que les enseñan a mis hijos. Me encanta como ser solidario, ser buena persona. Como que acá la pregunta no es si ayudo o no ayudo, sino es a quién ayudo. Me gusta que la formen así como personas. Y bueno, mis hijos me preguntaron, porque acá en el colegio les enseñaron que el himno canadiense era la canción más importante. Y me dijeron, mamá, ¿y para nosotros cuál es la más importante? ¿La de Canadá o la de Argentina? Entonces, bueno, las dos. Como que bueno, uno también les enseña que el mundo es uno y yo creo que mis hijos van a estar bien donde yo esté bien. Soy Vanina Sleivka y trabajo en el kilómetro 10.930 de Techín. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Palatrovil, Pulmocler, Keeper Grip, la línea de laxantes Critel y más de 50 productos que utilizan miles de personas todos los días. Laboratorios Montserrat y Eclair, la pequeña empresa farmacéutica nacional de los grandes productos. Pregúntele a su farmacéutico. ¿Estás construyendo tu casa? Instala la marca líder, Rotoplas, el único tanque para agua con garantía de por vida. Pasamos años tratando de descifrar estas extrañas marcas. Pero a partir del símbolo maya de la etiqueta de Uxmal, encontramos un código que nos permitió develar el enigma. Eran mensajes extraterrestres, una especie de chat intergaláctico. Uxmal, un vino lleno de secretos. ¿Sabías que entre los 40 y los 70 perdés en promedio el 24% de masa muscular y con ella tu fuerza? Por eso desarrollamos el nuevo Ensure Advance. Contiene proteínas, vitamina D y es el único con HMB que potencia la fórmula especialmente para tus músculos. Ensure Advance, fuerza para tus músculos, independencia para vos. Y para disfrutar en cualquier momento del día, nuevo Ensure Plus Drink, energía, fuerza y salud. ¿Vio que bien funciona Pulmocler? La tos se fue.
Para la tos, Pulmocler. Pregúntele a su farmacéutico. Para la tos, Pulmocler. ¿En serio, Loli? Sí, me encanta, ya lo pongo. Ah, se ve increíble. Sí, yo también le hice caso a Juli y contraté triple pack de Telecentro que viene con más de 80 canales y 2 decos HD. Así que ya sabes, este año voy a estar alentando a los bombonazos argentinos en Brasil como si estuvieran jugando en casa. Es así, los que saben, eligen Telecentro. Televisión más internet más telefonía y ahora con 10 megas Wi-Fi. Por solo 394 pesos final por mes. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Nos estamos despidiendo, quédense en Canal 26, ya llega María O'Donnell con 50 minutos. Nos reencontramos mañana, noche de picada con periodistas, noche de viernes en Plan M. Chau, pásenla bien.